Tres relatos escalofriantes de acoso que revelan el horror oculto de ex posesivos malditos. La vida de Ana parecía tejerse entre los hilos del cotidiano, una joven madre en un barrio marginal, cuidando de su pequeño y trabajando como limpiadora en un hospital. Pero desde las sombras un murmullo inquietante comenzaba a llenarlo todo. Esa noche, mientras organizaba los juguetes de su hijo, su teléfono vibró. Un mensaje llegó gélido y repentino: sé lo que haces cada día. Su corazón se detuvo. Miró alrededor, se le heló la sangre al pensar en los rostros de sus vecinos. Las pesadillas nocturnas la arrastraban a un abismo. Susurros flotaban por las ventanas mal cerradas, sombras danzaban como espectros burlones en la oscuridad. Ana, atrapada en un mar de soledad, forzaba una sonrisa cada mañana mientras salía con su hijo, con el estómago revuelto y el temor pisándole los talones. El hombre de la sombra le decía a su niño en sus noches desveladas, una presencia ominosa que lo llamaba por su nombre. Ana intentó calmarlo, pero su propia ansiedad crecía como una sombra más. En una jornada oscura en el hospital, decidió hablar con una amiga, buscando alivio. Sin embargo, la incredulidad de la mujer se sintió como un golpe. No será solo tu imaginación. El estrés puede hacerte ver cosas. La seguridad que buscaba se desvanecía. Esa noche, cuando cuidaba a su hijo dormido, le llegó otro mensaje, esta vez más escalofriante, una foto de su casa, su niño jugando feliz en el patio. El terror hizo nido en su pecho. ¿Quién era el monstruo que la acechaba? Ana intensificó su vigilancia sobre los vecinos. El hombre del que hablaban, siempre sonriente, era con de una oscuridad que hacía que su piel se erizara. Sus miradas parecían cómplices. ¿Por qué todos sonreían mientras ella se consumía en la inquietud? La desesperanza se desbordaba cuando en una noche helada, decidió llamar a la policía. La respuesta fue un cuchillo en su fe. No podemos hacer nada si no hay pruebas, señora. La noche avanzaba, su hogar se convertía en un ataúd, y su hijo un objetivo en danza. Ana se encontraba entre la espada y la pared. En la oscuridad, el inevitable enfrentamiento la aguardaba. Con el miedo encarnado en su pecho enfrentó al acosador, el vecino que había mirado con curiosidad antes. Con palabras amables pero con un sutil tono de amenaza, dejaron caer los muros de la falsa cordialidad. No tengo nada que perder, declaró Ana, mientras la oscuridad se tragaba las luces de la calle. En ese instante un grito desgarrador, que retumbó en la noche, perforó el silencio, y Ana supo que la calma solo era un remanso antes de la tormenta. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Ana sintió el sudor frío correr por su espalda. El hombre, con aquella sonrisa perturbadora, dio un paso hacia ella, mientras la oscuridad de la noche los engullía por completo. El peligro nunca fue tan evidente, tan palpable como en ese instante. ¿Podría ella enfrentarse al horror que la acechaba? ¿O todo su mundo se desmoronaría en un latido? Una pregunta quedó en el aire. ¿Qué haría ella para proteger a su hijo de el hombre de la sombra? El silencio que siguió al grito desgarrador fue aún más abrumador. Ana apenas podía escuchar el latido de su corazón, retumbando en su pecho como un tambor de guerra. La sonrisa del hombre se había desvanecido, reemplazada por una mirada sombría que la hacía temblar. Era como si cada sombra en la calle se hubiera alargado, acechando con intenciones oscuras. Quiero saber qué quieres de mí, musitó ella, su voz apenas un susurro. Pero él no respondió. En cambio, el vecino avanzó, sus pasos cerrando la distancia que Ana había tratado de sostener entre ellos. La luz de la farola parpadeó, proyectando su sombra grotesca sobre la pared. Era como si la misma noche conspirara con él. El aire se volvió denso, pesado con la promesa de una amenaza inminente. Ana recordó las palabras de su hijo, los susurros del hombre de la sombra llenaban su mente. ¿Era este el mismo demonio que acechaba su vida? Tu hijo es encantador, dijo él al fin, su voz suave como miel, pero gélida como el acero. Ana sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal.
La mención de su hijo desató una rabia primitiva en ella. No iba a dejar que el miedo la dominara más. Si lo tocas te arrepentirás, dijo tratando de sonar más segura de lo que realmente se sentía. Pero el hombre solo se rió, una risa que resonaba vacía, como si ya no le quedara nada que perder. Ana dio un paso atrás, buscando la seguridad de su hogar. En un instante de pánico corrió hacia la puerta. Sin embargo, cuando intentó abrirla, se dio cuenta de que su mano temblaba y no podía encontrar la cerradura. Se sintió atrapada, como si el aliento del acosador la persiguiera. ¿Tienes a dónde ir, Ana? Preguntó él con un tono de burla que la hizo sentir como un ratón en la trampa. Siempre estuve aquí observando. Y solo soy un vecino, después de todo. Ana se giró, enfrentándolo de nuevo. ¿Qué quieres de mí? Su voz ahora temblorosa, pero decidida. Solo quería dar un vistazo, conocer a la madre que lleva a su hijo a la jaula, insinuó. Las palabras flotaron entre ellos, tan frías como el viento. Ella sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. La insinuación de que su hogar no era el refugio seguro que creía la hizo querer gritar. Entonces un ruido sutil interrumpió su conversación, un pequeño gemido proveniente de su casa. Ana abrió los ojos como platos. El corazón se le detuvo mientras pensaba en su hijo. ¿Estaba él despierto? ¿Estaba en peligro? La urgencia la invadió. Así, dejó de pensar en el hombre y corrió hacia la puerta, girando la manija con fuerza. Sin embargo, justo antes de llegar, algo se interpuso entre ella y la entrada. Una sombra emergió de la oscuridad, una figura que la hizo detenerse en seco. No puedes irte tan fácilmente, dijo una tercera voz, otra figura al otro lado de la calle. Ana se dio cuenta con horror de que no era solo el vecino. Había más ojos observando, más sombras susurrando. El terror trazó su camino por su cuerpo. ¿Qué tormenta se desataría esa noche? Mientras la oscuridad intensificaba su abrazo, el eco de risas burlonas llenó el aire. Ana estaba atrapada, cada salida bloqueada, cada ruta de escape sellada por el horror que la rodeaba. La noche aún tenía secretos escondidos, y Ana se dio cuenta de que el verdadero juego apenas comenzaba. En su pecho una pregunta resonaba con fuerza: ¿cuántos más estaban involucrados? ¿Cuánto tiempo podría sobrevivir en esa trampa mortal? Ana tomó aire y reunió su coraje. Necesitaba actuar, o perdería todo. Pero ¿cómo enfrentar algo tan vasto y oscuro? En ese momento supo que la pesadilla apenas empezaba. ¿Podría descubrir la verdad antes de que fuera demasiado tarde? Ana dio un paso atrás, su corazón acelerado mientras las sombras se cerraban alrededor de ella. La risa resonaba en su mente transformándose en un eco perturbador. No se trataba de un simple vecino, había algo mucho más siniestro en juego. La figura que había surgido de la oscuridad era más alta y delgada, envuelta en una mezcla de sombras que pareció devorar la luz a su alrededor. Ana pudo distinguir apenas una sonrisa torcida. Las palabras de su vecino aún resonaban en el aire y el sudor comenzó a recorrer su frente. ¿Qué habían planeado para ella y su hijo? El niño es especial, ¿no es así?, dijo la nueva aparición, su voz profunda y envolvente. El miedo recorrió a Ana como un escalofrío, dándole la impresión de que podía oír los pensamientos oscuros que giraban en torno a su familia. «Déjamelo en paz», exclamó ella, sintiendo que la furia comenzaba a mezclarse con el terror. La desesperación la empujaba a mantener la guardia en alto, pero cada palabra de esos hombres la despojaba un poco más de su valor. Los hombres comenzaron a rodearla lentamente. Ana buscó con la mirada una salida, cualquier señal de esperanza. La distancia entre ella y su hogar se sentía como un abismo. Detrás de ella, la puerta permanecía silenciosa, mientras que en el interior, una nueva serie de gemidos se alzaban como un canto de sirena. ¿Estás lista para conocer la verdad? El vecino se asomó entre las sombras. Una vez que cruzas el umbral, no hay regreso. Pero solo así entenderás qué rol jugará tu pequeño en todo esto. Ana se retorció. La idea de perder el control sobre su hijo era más devastadora que cualquier horror que ellos pudieran infligir. No. No dejaré que se lo lleven, gritó tratando de reafirmar su determinación. Pero sus palabras sonaron débiles incluso para ella. ¿Tienes una opción, madre? La puerta ya no será tu refugio.
La oscuridad ha venido por ti, y ya no estás sola. El segundo hombre extendió un brazo, señalando la casa mientras la luz parpadeante hizo que sombras grotescas danzaran en la pared. Un grito más intenso, esta vez desgarrador, surgió desde el interior de la casa. Ana sintió como si el mundo se desvaneciera a su alrededor. Era su niño. ¿Qué estaba pasando dentro? No estás escuchando. El hombre de la sombra dio un paso más cerca. El horror está entrelazado con tu familia, y yo solo soy el mensajero. Si no haces lo que se te dice, lo perderás para siempre. Todo se volvió borroso por un instante. Ana podía sentir sus piernas temblar. Sin embargo, una llama de determinación ardió en su interior. A pesar de la parálisis del miedo, debía proteger a su hijo. Tenía que actuar. ¿Y si me niego?, planteó, su voz un susurro desafiante. No podía perder la fe, pero al mismo tiempo, sabía que lo que había en juego era mucho más que un simple enfrentamiento. Había algo oscuro esperándola, y su elección sería crucial. Entonces la noche se volverá aún más oscura, Ana, respondió el hombre, su sonrisa creciéndose como una sombra. Y tus peores pesadillas cobrarán vida. No solo perderás a tu niño, sino que el horror se llevará lo que más amas. De repente un ruido sordo vino de la casa, y la puerta comenzó a vibrar. El eco de más gemidos resonó, como si una batalla se desarrollara en el interior. Ana supo que el tiempo se le estaba acabando. Se encontraba entre la espada y la pared. Mientras más pensaba en el horror que acechaba dentro de su hogar, más le convencía de que debía hacer algo drástico. Pero la pregunta persistía, ¿pagaría el precio que esos hombres exigían? Así que, ¿qué será, Ana? La pregunta, sembrada de amenazas y promesas, quedó suspendida en el aire. La risa suave de los hombres se intercalaba con el llanto de su hijo. Ana sintió que las sombras estaban a punto de tragársela. Era un momento crucial. La verdad estaba al alcance, pero a un costo que podría ser irreversible. ¿Hasta dónde podría llegar para proteger a su hijo de los deseos oscuros que la cercaban? Mientras el temor la envolvía, le dio la espalda a los hombres y corrió hacia la puerta, pero un grito resonó en su mente, Ana, no. La voz de su hijo en peligro la hizo tambalear en la dirección equivocada, y la oscuridad se abalanzó sobre ella, dejándola atrapada en su propio corazón. Podría escapar de las garras del horror y descubrir que acechaba realmente entre las sombras antes de que fuera demasiado tarde. Ana se detuvo en seco, su mano temblando sobre el picaporte de la puerta. Sus latidos retumbaban en su cabeza, mientras el llanto de su hijo la taladraba por dentro. El eco de las risas maliciosas de los hombres la envolvió, como si la oscuridad la arrastrara hacia su destino. Respiró hondo intentando aferrarse a la cordura, pero el frío que emanaba de las sombras la inundaba. No podía permitir que el terror la dominara. Aún así, no sabía si su decisión de correr había sido la correcta. Un grito desgarrador cortó el aire, justo detrás de ella, y Ana sintió que le fallaban las fuerzas. Era su hijo. En ese instante todo su valor se evaporó. Empujada por un deseo desesperado, giró la manija y entró en la casa. El interior la recibió con un silencio sepulcral. Las luces parpadeaban al ritmo de su corazón. Las paredes estaban cubiertas por una neblina oscura que parecía absorber la luz. Se apretó las manos contra el pecho, luchando contra el impulso de gritar. David, gritó, su voz resonando en la penumbra. La respuesta fue un susurro apenas audible, pero le heló la sangre. Mamá, la voz de su hijo sonó más que un llamado, era un aviso siniestro. Ana se lanzó hacia la dirección de la voz, encaminándose por un oscuro pasillo que parecía alargarse con cada paso. A cada instante la temperatura caía. Viento gélido soplaba desde las paredes, trayendo consigo ecos de risas y murmullos indescriptibles, como si la casa estuviera viva y disfrutando de su miedo. Ana sabía que no podía rendirse. Las sombras parecían moverse a su alrededor, conteniendo una maldad que comenzaba a hacerse palpable. David, gritó de nuevo, pero su voz se apagó. Un movimiento sutil a su lado la hizo detenerse. Se giró y allí estaba, una figura pequeña y desprotegida que se alzaba entre la bruma. No te acerques, murmuró David con un tono de voz que no era el de un niño. Sus ojos, normalmente llenos de inocencia, brillaban con algo ominoso que le hizo sentir náuseas. Están aquí, mamá, están aquí. Retrocedió asustado,
y Ana sintió que su corazón se rompía al verlo así. La risa resonó de nuevo, esta vez más fuerte, envolviéndola en una opresión casi física. Ana se giró hacia la figura sombría que se acercaba, incapaz de procesar la realidad que la rodeaba. Las sombras se expandían, tomando la forma de visiones horripilantes que le prometían mucho más que solo miedo. ¿Lo ves? Tu niño es especial, y hay un precio por su protección, resonó una voz que parecía provenir de todos lados. Ana sintió que el terror se apoderaba de ella al recordar lo que había dicho el vecino. ¿Qué significaba eso? No. No te lo llevarás, gritó Ana, pero sabía que sus palabras eran solo un eco perdido en un abismo oscuro. Las risas de los hombres llenaron el espacio, y la realidad comenzó a distorsionarse a su alrededor. Todo tiene un precio, madre. Y esta noche en este ritual tus decisiones dictarán lo que sucederá, susurró una voz. Ana sintió que la casa entera se reía de ella, celebrando su desesperación. David la miró y en sus ojos vio un destello de miedo y resignación. Mamá, no dejes que me atrapen, la súplica de su hijo la atravesó, y con un roce escalofriante sintió que el tiempo se alargaba, como si cada segundo fuera una eternidad. No podía dejarlo. Mientras la risa se volvía un clamor ensordecedor, Ana se dio cuenta de que la pregunta que resonaba en su mente ya no era ¿qué debo hacer? ¿Era que estoy dispuesta a perder? La oscuridad se abalanzaba hacia ellas, y la puerta del hogar que una vez fue su refugio estaba sellada. De repente un clamoreo estridente estalló en el pasillo y las sombras parecieron cobrar vida, convirtiéndose en formas amenazantes. Da el primer paso y quizás no pierdas a tu niño, retumbó una voz de las profundidades. Su corazón se detuvo. Tenía que elegir, y la noche apenas había comenzado. ¿Sería capaz de enfrentar lo que acechaba entre las sombras o se perdería junto a David en un abismo del que nunca podrían escapar? Frente a la turbulencia de emociones, se dio cuenta de que un grito particular resonaba en su mente: «Mamá, ayúdame». Podría encontrar una salida aunque la oscuridad prometía devorarlas. La respuesta permanecía en suspenso, a medida que el ritual comenzaba a cobrar su forma final. Ana estaba atrapada en una telaraña de terror y desesperación. La fría neblina se arremolinaba a su alrededor, desplomando lo que restaba de su valentía. La risa oscura pulsaba en su oído como un latido lejano, y los ojos de su hijo, desorbitados y vacíos, se fijaban en ella con una mezcla de terror y auxilio. La forma oscura que se acercaba a ellos parecía moverse con intenciones malévolas, y la luz parpadeante de la casa apenas iluminaba su rostro pálido. «David, ven a mí». Ana extendió su mano, pero él retrocedió, temblando. La distancia se sintió insuperable, como si una barrera invisiblemente densa los separara. La voz que provenía de la oscuridad resonó de nuevo, burlándose de su impotencia. «No podrás salvarlo, madre. La oscuridad se alimenta de tu miedo». Instintivamente Ana dio un paso adelante. El pasillo se extendía ante ella, oscuro y amenazante, mientras la bruma se arremolinaba en torno a sus pies, como si intentara sujetarla con garras invisibles. La risa se transformó en un griterío espeluznante, cada eco llenando la habitación con promesas de sufrimiento. «No le hagas daño, por favor», suplicó, su voz quebrándose. «David, ven aquí». La figura de su hijo se desvanecía cada vez más. «Mamá, no mires atrás». El pánico en su voz la atravesó como una aguja helada. Ana sintió un sudor frío recorriendo su espalda mientras la casa parecía cerrarse a su alrededor. Recordó al vecino, sus advertencias sobre el mal que acechaba, y comprendió que había mucho más en juego. Estos seres que coqueteaban con la oscuridad tenían un plan. Una ofrenda, un sacrificio. Y ella era parte de esa terrible decisión. Las sombras se movían tomando nuevas formas, figuras familiares y conocidas que se arrastraban desde lo desconocido. Los rostros de seres queridos, torcidos y desfigurados, se revelaban en la negrura. Ana sintió que su mundo se desmoronaba. «No, no», no murmuró, negándose a aceptar la realidad que se desplegaba frente a ella. «Esto no es real». De repente un fuerte crujido resonó en la estructura antigua de la casa, como si los cimientos del lugar estuvieran siendo desgarrados por una fuerza invisible. Ana sintió que las paredes la presionaban, y ante ella apareció una puerta que antes había pasado desapercibida. Una puerta delgada y desgastada, cubierta de un polvo espeso y negro. Quizás ahí esté la salida, pensó con un último hilo de esperanza.
Pero el sonido de las risas se convirtió en un grito desconcertante que parecía emanar de la misma puerta. No entres, madre, la advertencia de David cortó como un cuchillo. Sin embargo, no podía permanecer inactiva, el tiempo se escurría como arena entre sus dedos. Con cada segundo, la oscuridad se hacía más fuerte. La casa parecía retener su aliento como si estuviera esperando algo. Se acercó a la puerta, su mano temblando en el picaporte. Todo su ser la instaba a volverse a buscar a su hijo, pero algo dentro de ella sabía que debía actuar. No puedo fallarte, David. Giró la perilla y la puerta se abrió con un chirrido agudo. Un ventarrón de aire helado la arrastró adentro. Ana se adentró, dejando atrás el murmullo de voces que se intensificaba como un coro siniestro. Al otro lado, la oscuridad la recibió con brazos extendidos. Era un espacio vasto y a medida que sus ojos se ajustaban, creyó ver figuras danzantes que parecían burlarse de su desamparo. Un frío descendió sobre ella, y sintió que la realidad se distorsionaba. David gritó, pero la palabra apenas salió de sus labios antes de que una risa que no era humana llenara el aire. En el centro una figura enorme se erguía, y un ojo abierto y parpadeante parecía fijarse en ella, devorando su miedo. Ana sintió un sudor frío en las sienes, su mente luchaba contra la locura que amenazaba con devorarla. ¿Qué quieres de mí? Su voz apenas era un susurro. Todo tiene un precio, repitió un eco. La risa se desvaneció, y el silencio que siguió fue abrumador. Aterrorizada, Ana se dio cuenta de que debía tomar una decisión. ¿Podría enfrentarla? La figura frente a ella se volvió más nítida, y en su mirada encontró la respuesta a su pregunta, una respuesta que le heló la sangre. Había algo oscuro y antiguo que vigilaba, una presencia que revelaba el verdadero sacrificio que deberían hacer. En lo profundo de su ser, una voz anunció la verdad devastadora: si no haces el sacrificio, perderás todo. La noche apenas empezaba, pero Ana ya sabía que su decisión podría costar la vida de su hijo o la suya. Y así, rodeada de sombras y ecos, se preparó para enfrentarse a lo desconocido, sin saber que un nuevo horror estaba a punto de revelarse, uno que cambiaría todo lo que creía saber. El aire helado que la rodeaba parecía vibrar con una energía palpable. Ana sentía que las sombras danzaban a su alrededor, burlándose de su angustia mientras aquella figura con el ojo gigantesco la observaba intensamente. No eran solo sombras, eran recuerdos. Su mente comenzó a conjurar visiones de su vida antes de aquella pesadilla, risas familiares, días soleados en el parque, la sonrisa de David mientras jugaba. Todo eso se retorcía y distorsionaba entre las sombras, tornándose grotesco. Debes elegir, musitó la figura, su voz profunda resonando como un tambor lejano. Ana sintió como su corazón se aceleraba. ¿Tu amor o tu vida? Uno de ustedes debe ser el sacrificio. No. No puedo. Ana gritó, su voz rasgando el silencio. Un torrente de desesperación la envolvía. No me hagas elegir entre mi hijo y yo. Él es todo lo que tengo. La risa macabra resonó a su alrededor, achicando su valía. Ana cerró los ojos, sintiendo que el mundo giraba. Las imágenes de su vida se desvanecían, y un terror absoluto se apoderó de su ser. Si optas por salvarlo, lo perderás de nuevo. Si te eliges a ti, él enfrentará un destino peor que la muerte. El eco resonó nuevamente, más insistente. Eres parte de un juego antiguo. El oscurantismo busca continuidad, sangre nueva. Ana sintió que sus rodillas flaqueaban. Cada opción era un filo afilado que la cortaba por dentro. La vida de su hijo significaba todo, pero esa vida también podía ser lo que causara su ruina. La figura se acercó, el ojo parpadeando con malevolencia. Confía en mí, susurró su voz, seductora y envolvente. Elige. Una decisión simple. Con un impulso, Ana abrió los ojos de par en par y confrontó aquello que había invadido su hogar y su alma. No voy a someterme a tu juego. Haré lo que sea necesario para salvar a David. El oscuro ser se desvaneció con un siseo, el aire helado comenzó a disiparse, y un profundo silencio llenó el espacio. Pero justo cuando Ana sentía que había recuperado el control, un grito desgarrado resonó. Era David, un sonido que le atravesó el corazón como una lanza. Mamá, ayuda. David. El grito de Ana retumbó y el terror la empujó hacia adelante sin pensar en las consecuencias. Al volver la vista a la dirección de su hijo, se dio cuenta que el espacio comenzaba a cambiar.
Las figuras danzantes se revelaban como rostros conocidos, aquellos que había perdido en su vida, amigos caídos, familiares olvidados, todos mirando con pesar. ¿Por qué no viniste antes?, preguntó uno de ellos, su mirada cargada de resentimiento. Antes de que pudiera responder, una espesa oscuridad se abalanzó sobre ella, envolviéndola en un profundo abrazo. «Tómala», gritó la figura monstruosa, y las sombras empezaron a consumir a los que la rodeaban, llevándolos a un abismo sin regreso. Ana estaba paralizada, incapaz de mover los labios, y al mismo tiempo comprendía que ellos eran las piezas de su angustia, cada uno recordándole los sacrificios no realizados, las decisiones que nunca tomó. De repente sintió un tirón en su corazón, un momento de conexión con David. «Mamá, por favor», su voz llegó clara y poderosa. Ana cerró los ojos y se concentró, su corazón punzando contra su pecho. «No puedo perderte, mi amor», murmuró con lágrimas en los ojos. «Haré cualquier cosa». La determinación la inundó. Si esa oscuridad buscaba alimentarse de su miedo, le otorgaría la lucha que jamás había esperado. En ese mismo instante un rugido atravesó el aire mientras la figura oscura empezaba a manifestarse nuevamente en su forma completa. La risa que había sido un eco distante ahora se tornó en un grito colosal que resonó en el mismo suelo. Pero Ana no se detendría. Con cada latido extrajo fuerzas de todo lo que había amado y perdido. Mientras la batalla por su vida se intensificaba, encontró su voz. Se erguió con un grito que rebotó en las paredes de la oscuridad. «Yo hago la elección. No será ni su sacrificio ni el mío. Lucharé por ambos». En ese instante de locura, un destello de luz iluminó la habitación. Las sombras comenzaron a retroceder. Pero con esa luz surgieron sus propios fantasmas. ¿Serían suficientes sus recuerdos para derrotar a la oscuridad? La batalla apenas comenzaba, y cada latido acercaba a Ana más al abismo. Podría rescatar a David del horror o lo perdería para siempre. Las sombras estaban convocando su respuesta, siempre con un oscuro propósito que aún no había sido revelado. Ana sintió como la luz irradiaba en su interior, viajando por sus venas como un torrente eléctrico, y al mismo tiempo, las sombras comenzaron a agitarse furiosamente. Un susurro helado se deslizó entre sus pensamientos: «No puedes huir de lo que eres». Era la voz de la figura oscura, más clara ahora, retumbando en su mente como un eco siniestro. «No», gritó Ana, sintiendo que la desesperación la arrastraba. «No soy parte de esto. Soy la madre de David». El lugar vibró con su protesta, y de repente toda la oscuridad pareció tambalearse. Pero esa vibración no solo sacudió a su agresor, también liberó a los fantasmas que la rodeaban. Los rostros de sus seres queridos se acercaron, cada uno con ojos suplicantes. «Te necesitamos», decían, como si su dolor fuese un hilo que las unía en un solo lamento. Ana miró hacia adelante. Las sombras, ahora enredadas, se contorsionaban en formas que evocaban imágenes de su infancia. Visiones de sus amigos riendo, de su madre abrazándola, la envolvieron. «Déjalos en paz», exclamó mientras el aire iba volviéndose más denso. La figura oscura parecía alimentarse de la memoria y el ruido. Su ojo gigante se llenó de furia. «Tu elección ya ha sido hecha», resonó su voz, ahora como un trueno. «Pero no puedes jugártela doble. Un sacrificio es inevitable». Ana se sintió desbordada. Recordó la última cena familiar, las noches de risas y juegos, el dolor de una pérdida reciente. «No puedo perder a más nadie. No más sacrificios». Las sombras empezaron a girar desenfrenadas, como un torbellino voraz que la absorbía. Todo lo que había construido, cada recuerdo, se sentía como un sedimento desvaneciéndose en la marea oscura. Con un alarido de coraje, dirigió su voz hacia la figura. «Si debo perder, lo haré peleando. No cederé a tu voluntad». Fue entonces cuando sintió el contacto cálido y familiar de la mano de David. Se giró y lo vio, parado al borde de la oscura tormenta. Su pequeño rostro, lleno de determinación, la llenó de nueva energía. «Mamá. Estoy aquí». Ana sintió la fuerza que emanaba de su hijo. Con ese aprecio, la luz en su corazón se intensificó, y pareció atraer más recuerdos: el primer día de clases de David, su primer dibujo colgado en la nevera. Momentos valiosos que se unieron como muros alrededor de ella.
Ellos no están muertos, todos están aquí conmigo, dijo, y con cada palabra, su voz resonó con más firmeza. Las sombras comenzaron a retroceder, pero el ser oscuro lanzó una carcajada ensordecedora. Piensas que tus recuerdos te salvarán, pero solo son ecos de tu dolor. Las sombras, temerosas ante la contagiosa luz de Ana y David, comenzaron a desvanecerse. Sin embargo, en la profundidad de la oscuridad, la figura se retorció, su ojo parpadeó con un brillo amenazante. Recuerda, Ana. Tu amor puede ser el mismo infierno si no aprendes a soltar. La figura alargó sus garras intentando alcanzar a David, pero Ana se abalanzó hacia él. No toques a mi hijo, gritó con cada fibra de su ser. Su cuerpo vibraba con una energía que electrificaba el aire, erigiéndose como un escudo palpable entre su hijo y la maldad que amenazaba con devorarlo. La luz creció aún más, envolviendo a madre e hijo en un resplandor deslumbrante, y por un momento pareció que la batalla estaba ganada. Pero el ojo oscuro lanzó un rayo de luz negra, y el suelo comenzó a temblar, un eco de su furia. Esta no es la última vez que nos encontramos, Ana. La oscuridad siempre regresa. Y ese eco retumbó en la sala, haciendo que las sombras se movieran nuevamente intentando recuperarse. Una sensación helada la invadió. La luz que había invocado comenzó a debilitarse. La oscuridad agazapada acechaba en busca de venganza. Ana miró a David, su pequeño guerrero. Sabía que este encuentro no había terminado, ni siquiera cercano a ello. ¿Podrían resistir y enfrentarse nuevamente a esa oscuridad en su próxima batalla? ¿O el sacrificio tendría un precio más alto del que estaban dispuestos a pagar? El aire, pesado de promesas y amenazas, aguardaba una nueva elección. Ana sintió que el aire a su alrededor se desgarraba, arrastrando su esencia hacia la penumbra. La luz que había convocado comenzó a disiparse, como un susurro lloroso que se apagaba. Sabía que la figura oscura estaba buscando su revancha. Las sombras parecían cobrar vida, danzando a su alrededor en un manto de desesperanza que prometía devorarla. «¡Mamá!», gritó David, sus ojos reflejando un pánico que se asomaba en el límite de las valientes siluetas. Ana se volvió hacia él, su pequeño rostro pálido y tembloroso contrastando con el abismo que acechaba tras ellos. «No puedo dejar que te toque», pensó, su corazón golpeando en un compás frenético. Entonces escuchó un murmullo, un eco de voces familiares. «No tienes por qué temer», decía la voz de su madre, cálida y amorosa, entrelazada con el llanto de su hermana. Como si esas almas estuvieran haciendo fila para unirse a la batalla. «Estamos contigo, Ana», continuaron. Ella cerró los ojos concentrándose en el calor que alguna vez había compartido con ellas. Pero la risa de la figura oscura resonaba en el aire, burlándose de su intento. «Tus recuerdos no son más que cadenas», exclamó mientras las garras espectrales se acercaban lentamente. Ana sintió los hilos de su determinación romperse. No, murmuró temblando. «No puedo dejar que vengan a por mí, a por David». Con un grito de auténtico terror, se lanzó hacia la figura, por primera vez sintiendo el peso de la verdad que había evocado. «Si tengo que sacrificarme, lo haré». La luz comenzó a vibrar en su interior. Los recuerdos de sus seres queridos brillaban intensamente, creando un escudo que interponía entre ellos y la oscuridad voraz. Pero la figura no retrocedía. Con cada esfuerzo de Ana, la maldad avanzaba, alzando su ojo oscuro, revelando un abismo que se tragaba todo. «El sacrificio no es solo tu vida, Ana. Es tu alma y la de tu hijo». El terror atravesó su mente. ¿Qué harías para protegerlo? Mientras luchaba, se dio cuenta de que estaba en un laberinto y que cada deseo por defenderlo solo alimentaba aún más la oscuridad. El eco de la voz se intensificaba, arremetiendo en su mente. «Podrás ganar esta batalla, pero te llevaré lo que más amas». David, notando el desagrado de su madre, gritó: «Mamá, por favor. No los dejes entrar en nuestra vida». Su corazón, desgarrado por el miedo, intentaba sostener su pequeño cuerpo frente a un terror desmesurado. «No, no lo haré, David», contestó ella, la voz débil pero firme. Ana se concentró, aún atrapada en ese conflicto interno. Supo que no podría ganar esta lucha sola. «Es tiempo de luchar juntos», atestiguó, y un delgado hilo de luz comenzó a fluir hacia su hijo. «Tus recuerdos y amor son el faro que necesito». Las sombras estaban tan cerca que la debilidad de su luz comenzó a palidecer. En ese instante David estiró su mano hacia ella.
Si estamos juntos, nada puede detenernos. Fue como encender una chispa. Ana sintió un torrente de energía que fluyó entre ellos, una conexión pura que encendió el recorrido hasta el clímax. La figura oscura soltó un grito como si de repente cada recuerdo en sus manos se volviera doloroso. No. No puedes hacer esto. Pero parecía que Ana y David se volvieron uno, el amor entre ellos formando un escudo brillante que desafiaba la oscuridad. El resplandor aumentó y las sombras comenzaron a retroceder, pero en un último intento desesperado, el ojo oscuro lanzó otro rayo de luz negra. Ana supo que esto no podía ser el final. ¿Pero cuántos sacrificios estarán dispuestos a hacer? Se preguntó, una ola de miedo envolviendo su corazón. La luz parpadeó y en un instante de clara revelación, una opción aterradora apareció en su mente. Si ganaban, algo tendría que ser perdido. Lo que siempre existía como protección, podría convertirse en su peor pesadilla. Ana miró a David, sintiendo como el destino estaba tejiendo una red de horror solo para ellos. ¿Estamos listos para enfrentar la oscuridad en su forma más pura? Se preguntó mientras el eco del ser maligno resonaba de nuevo. La batalla era solo el comienzo, un sacrificio vendría, y no sabía qué tan profundo sería o qué víctimas demandaría al final. La luz que Ana y David habían invocado comenzó a desmoronarse de nuevo, pero esta vez arrastró consigo fragmentos de su voluntad, una sombra del vínculo que habían forjado. El aliento se le aceleró y el miedo inundó su pecho. Tenía que decidir rápidamente, no era solo su vida la que estaba en juego, sino también la del pequeño David. «David», gritó su voz desgarrada por la angustia, mientras el abismo oscuro se zambullía hacia ellos. Ella podía ver cómo el ojo del horror se retorcía, hambriento y sediento. «Debemos irnos, ya». Pero dentro de ella un pequeño rincón de esperanza temía que no existiera salida, que el evento que había comenzado solo terminaría cuando uno de ellos colapsará. De repente una idea le cruzó la mente como un relámpago, y si la oscuridad que clamaba por ellos no era solo un enemigo, sino también un eco de su propio dolor. Si pudiera confrontar sus miedos más profundos, quizás eso les daría el poder para atravesarlo. La figura que se alzaba frente a ellos comenzó a distorsionarse, su rostro cambiaba y tomaba formas familiares, figuras que había perdido, mostrando sonrisas alegres que se tornaban en grimaces de terror. «No. Esto no es real», gritó Ana, encerrada en su propio laberinto de recuerdos. «Mamá, ¿de qué estás hablando?», exclamó David, confundido y asustado. Las sombras comenzaron a reír, burlándose de la desesperación de Ana, cada risa un eco de sus fracasos, de cada momento en que había creído que no podía ser suficiente. «Cálmate. Juntos». Ana tomó la mano de David con fuerza, sintiendo el calor de su piel, esa chispa de vida que la mantenía anclada a la realidad. «Mira, solo tienes que abrazar lo que eres, lo que somos». En ese instante un brillo tenue brotó entre ellos, un reflejo de su amor, pero también una luz frágil, contendiendo con el peso de lo que podían perder. Las sombras comenzaron a encogerse, pero avanzaban con cada latido, rápidas como serpientes al acecho. El verdadero sacrificio se encuentra en aceptar la verdad. La figura oscura se abalanzó, un torbellino de terror e incertidumbre. Ana gritó mientras recordaba a las almas que había perdido, a su madre y hermana. Simples fragmentos de dolor, pensó, sintiendo el agarre de la oscuridad afianzarse. No podía dejar que ese dolor definiera su futuro. David, temblando, alzó su voz, clara y decidida. «Yo no tengo miedo. Tus mentiras no me tocarán». Era el eco de un niño que conocía la lucha, una lucha por ser fuerte a pesar de todo. «Eso es, David», susurró Ana, sintiendo la luz resplandecer entre ellos mientras las sombras se encogían aún más, una batalla entre la desesperanza y la luz. Pero entonces el monstruo, retorcido y maligno, lanzó un grito desgarrador, liberando una onda de oscuridad que hizo temblar el suelo bajo sus pies. Ana cayó de rodillas, sintiendo el calor del amor que se desvaneció. «¿Por qué?», pensó, incapaz de creer que se había arriesgado tanto y aún así enfrentaba la pérdida. «Debo adentrarme en mis propios miedos». Las visiones de su madre y hermana aparecieron, gritando, atrapadas entre el amor y el dolor. «No. No soy yo. No deseo que esto te arrastre», les gritó y la figura corrupta se mostró descompuesta, tambaleándose ante la resistencia de su voluntad. Pero una sombra más profunda se cernía sobre Ana,
porque los ecos de lo que realmente podría perder comenzaron a manifestarse. En el momento en que sintió que podía prevalecer, una luz se apagó, y un susurro maligno se deslizó en su mente. ¿De verdad crees que podrías salvar a tu hijo? El precio del sacrificio nunca es solo tu alma. Con cada palabra, el mundo se tambaleaba. Ana se dio cuenta de que el verdadero enfrentamiento no era solo con la figura que se alzaba contra ellos, sino con el inmenso terror que invadía su propio corazón. ¿Qué sacrificarás, Ana? ¿Serás capaz de perderlo todo? El eco le alcanzó y el abismo, ahora más poderoso, aguardaba. Mientras la luz empezaba a desvanecerse, Ana sintió la urgencia de una decisión inminente. El sacrificio sería más que una elección, sería una rendición a la sombra que acechaba su existencia. Pero ¿dónde encontraría la fuerza para luchar en medio de todo aquello? Mientras un silencio mortal llenaba el aire, una pregunta aún se resonaba en su mente: estaba dispuesta a enfrentar la oscuridad más allá de lo imaginable, incluso si ello significaba perder a su hijo. Las sombras comenzaron a girar nuevamente, su danza se volvió frenética, un abismo del que no había retorno. Ana supo que su lucha había dejado de ser momentánea, este era un viaje que definiría sus destinos. Ana se encontraba en un mar de sombras, la oscuridad mordiéndole los talones. La risa del ser maligno resonaba en ecos distorsionados, burlándose de su desesperación. ¿De verdad crees que puedes ganarme?, preguntaba, su voz un susurro helado que se deslizaba como un cuchillo por su piel. Ana se sentía atrapada, cada latido de su corazón retumbaba como un tambor de guerra en un campo de batalla desolado. No, no tengo nada que perder, replicó, su voz temblando pero cargada de determinación. La imagen de David, su hijo, aparecía en su mente sonriendo inocentemente. El amor que sentía por él encendió una chispa en su corazón, un fuego que resistía a la tormenta que la rodeaba. No puedo dejar que te lleves a mi hijo, dijo con fervor. Las sombras comenzaron a retorcerse, cada figura que antes había sido menacing ahora parecía vacilar ante su resolución. Tu amor no puede salvarte, Ana, insistió la criatura. Siempre habrá un precio que pagar. Si debo perder algo, que sea yo antes que él, respondió con cada palabra cargada de una nueva valentía. Sintió como la oscuridad intentaba envolverla, pero su amor por David brillaba como una antorcha, iluminando los rincones oscuros de su mente. ¿Podría realmente ofrecerse a sí misma por el bien de su hijo? Mamá. La voz de David resonó, clara y llena de miedo, un eco que amplificaba su resolución. En ese instante Ana vio el abismo que se abría a sus pies y sintió que debía actuar. Esos seres de sombras podían enarbolar amenazas, pero no podían quebrantar el amor que la unía a su hijo. Esto termina ahora, gritó mientras se aferraba a la luz que había dentro de ella. Alzó los brazos, creando una barricada de amor contra la oscuridad. Las sombras se agitaron, temiendo su coraje. Te desafío, oscuro ser. No tomarás a David. Con un clamor ensordecedor, la criatura avanzó, pero la luz que emanaba de Ana era como un faro. Tu poder depende del miedo que siembras, y yo elijo no temer más, exclamó. Las sombras comenzaron a desvanecerse, atrapadas por su determinación. Ana avanzó enfrentándose a la figura oscura, sus propios miedos liberados en un grito. La esencia de sus recuerdos, su madre, su hermana, sus amigos caídos se entrelazaron con su voluntad. Debía luchar contra el horror que había atormentado su vida y que amenazaba con llevarse a su hijo. Si este es el sacrificio que debo pagar, hazlo, dijo. Pero no sin pelear. Entonces una explosión de luz estalló en el abismo, y por un breve instante, la tranquilidad envolvió el ambiente. Las sombras comenzaron a disolverse, el ser oscuro temblaba, incapaz de sostener su forma. Ana sintió que la luz de su amor atravesaba el espacio, como un rayo que destrozaba la oscuridad, uniendo su esencia a la de David. Juntos siempre. Gritó ella, sosteniendo la mano de su hijo, sintiendo su abrazo justo antes del momento crucial. Con un poderoso estallido, la oscuridad fue arrastrada hacia el abismo, dejando detrás un eco sordo de terror. La casa comenzó a desmoronarse, pero la luz todavía quemaba en su interior. Ana sabía que este no era el final, sino una nueva etapa. Se giró hacia David, quien la miraba con ojos cargados de esperanza y miedo. Estamos a salvo por ahora, le dijo, su corazón latiendo con fuerza. Pero siempre hay sombras acechando. Ambos se abrazaron, sintiendo la conexión profunda que solamente el sacrificio podía haber traído.
Mientras el entorno se desvanecía, un hullo de risas inquietantes resonó a lo lejos, como un eco de advertencia. No olvides, Ana, el horror siempre encontrará la manera de regresar. Con esa advertencia en mente se adentraron en un nuevo día, conscientes de que la lucha jamás se extinguía del todo, pero con la certeza de que juntos podían enfrentar cualquier tormenta. Y así, de la mano, tomaron un paso hacia lo desconocido, decididos a enfrentar los horrores ocultos, sabiendo que la luz del amor siempre sería más fuerte que cualquier sombra que intentara atraparlos. La vida, con todas sus imperfecciones y miedos, seguiría siendo una lucha. Pero con cada amanecer, se prometieron pelear, proseguir, apoyarse el uno al otro, porque ese amor podía vencer incluso al horror más oscuro. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este desenlace. Compartir instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Necesitas ser parte de esta comunidad que busca enfrentar lo inenarrable y salir victoriosa. No esperes ni un segundo más.